Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos, ¿dónde estamos? Estamos en Now 97.9. Hola Juanjo, buenos días. Hola Paula, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buen día, Juli, buen día, Paula. Yo ya sé lo que me van a decir. Mira, me adelanto, No. La audiencia lo sabe. La audiencia lo sabe. 0 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Es increíble. No, Sí. o sea, O sea, ¿tienen algo para decir? ¿Una queja, un reclamo? Abrí el teléfono para ver el clima, la Sí. aplicación del clima, y había un 0. Y dije. Se congeló. Y fui había 2 poleras que me decían, ¿qué haces? Me puse- Hola. Sí, me Buen puse día, 2 Juanjo. 2 poleras, tengo una verdecita abajo. 2 poleras, que no la vos sabés puedo que mostrar y una. Yo me levanté y dije, bueno, me pongo una polera bordó. Y después dije, no, me muero de calor en el estudio. Así No. que me cambié y puse un suéter de hilo. Estoy bien. ok. Ahora, vos, Paula, que siempre tenés frío con un suéter de hilo, estás desabrigada. Increíble. Lamento tener que decirlo. No, igual debajo tengo otro suéter. Claro. Ah, ok. Ese es la fachada. Claro, esto es como Es la fachada. Ella es la reina de las mamushkas de ropa, porque. Se viste como cebolla. Y cuando duerme, contó, también Sí. se pone 3, Sí, 4 sí, capas y mudas. capas y capas. Se viste como cebolla. ¿Está bien? Me dicen... ahí está, listo. Se El viste micrófono como estaba un cebolla. poquito para caído, ahora me escuchan mejor. Ahora te escuchamos Hola, bárbaro. ¿cómo anda el trío Hola, dinámico buen ese? día. Sí. Sí, el trío dinámico El trío es... dinámico. Menos mal que son las 7 y que nadie escucha hasta ahora, porque si no, no tendríamos empleo a esta hora. Dicho esto, en un ratito vamos a repasar cómo está el conurbano y cómo está el interior, pero ya sabemos que hay temperaturas bajo cero, por ejemplo, en Ezeiza, que hace minutos mirábamos imágenes de lugares congelados, directamente hielo. Ayer fue furor y fue tendencia a Mar del Plata porque finalmente algo de nieve cayó y hubo paisajes y imágenes conocidas por todos que se pintaron de blanco. Un ratito, no fue una nevada furiosa, fue una nevadita. Pero quienes vivimos en Mar del Plata en el 91, en el 94, nos acordamos de esa nevada fuerte en la que íbamos a la playa y pisábamos la arena y la nieve. Entonces nos hundíamos. Bueno, eso no pasó. Hay quienes dicen, pero por ahí con este clima, si se mantiene, vuelve a pasar. Bueno, quién sabe, capaz que vienen las vacaciones de invierno acompañados de una nevada. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, cómo están los accesos, cómo están las avenidas, las calles, las arterias. Romina Winner, buenos días. Buenos días, Juli. Bueno, el tránsito no se congeló, Juli. Menos Está mal. en movimiento nomás. Eso menos mal, porque si no hablaría de un país parado, pero no. Exacto, tal cual como lo estás diciendo vos. Bueno, ya se ve intensa la Panamericana en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana y las demoras ya se ven entre 197 y el Camino del Buen Aire. Al momento no hay choques en la Panamericana, un tránsito bien intenso y fuerte mano a General Paz. Retrasos en acceso oeste entre Castelar y Morón en sentido hacia la autopista Perito Moreno y demoras en Avenida General Paz en los primeros barrios de la General Paz entre Mataderos y Devoto en sentido hacia el Río de la Plata. Vamos a ver hoy qué cantidad de tránsito hay, porque con esto del partido, si bien es tarde, después de la jornada laboral, por ahí muchas personas, te digo, que hagan home office para evitar la vuelta, ¿no? El regreso a casa y que no los agarre en horas de partido. Así que por ahí hoy va a haber un menos tránsito en las autopistas. Claro. Después se está dando... Sí, No, un choque me en el quedé barrio de- pensado, me quedé Sí. pensando que hoy iba a ser una previa de la previa, porque el partido es 19 horas, ¿verdad, Paula? Sí. Entonces, a las 17 ya todo el mundo se empieza a retirar de su lugar de trabajo y se empieza a reunir. ¿Viste? Argentina es así. Claro. Sí, por eso te digo que hoy va a haber menos tránsito en las autopistas. Muchas personas que tengan la posibilidad van a optar por hacer home office para evitar ese regreso cargado y con retrasos que generalmente se extiende hasta las 20 horas, ¿no? Claro. Entonces te agarraría en pleno partido, digamos. Bueno, y después en el barrio de Monasterio se dio un choque entre un auto y una moto en Bermúdez y Beirut. Ahí el tránsito está reducido. SAME asiste al motociclista. Precaución. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, al momento están todos a horario. Juli. Excelente, muchas gracias y nos reencontramos en minutos. Así es, chau. Información para estar al día. ¿Dónde estamos?
Además del segundo día de ola polar antártica, así dice el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos una cantidad infinita de noticias que resumí en por lo menos 10 puntos. El primero, el gobierno envió al Congreso el avance del presupuesto 2027, que tiene un trienio de 27 a 29 para poder estimar cómo va a estar la macroeconomía. Anticipa las proyecciones de estos 3 años y el documento definitivo será presentado formalmente antes del 15 de septiembre para debate. Mientras tanto, la Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene que revisarlo y de ahí van a salir las propuestas de cambio y modificación. Estiman que bajará la inflación, habrá menos salarios, vamos de nuevo. Estiman que bajará la inflación y habrá mejoras salariales y se mantendrá la estabilidad macroeconómica. Esto es a partir del año que viene. En los primeros 5 meses del año, según este documento, se ejecutó solo en 40% del presupuesto corriente. Esto quiere decir que estamos a 6 meses o a la mitad del año corriente y el gobierno todavía tiene a su favor el 60% del presupuesto aprobado el año pasado. En servicios sociales hay un gasto extraordinario, se está llevando prácticamente el 73% de la partida del gasto del Estado. Esto se va a mantener, según el documento, para los próximos años y se van a seguir ajustando otras partidas que vamos a revisar en un minuto nomás. Tras el anuncio de un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que les conté ayer, el diario Clarín hizo 2 entrevistas muy puntuales para escuchar la opinión de 2 ex banqueros centrales, el de Alberto Fernández y Mercedes Marcó del Pont, que estuvo en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Los 2 opinaron que la medida no era pertinente, que era perjudicial para la sociedad y para las finanzas del Banco Central, y dijeron que esto lo estaba haciendo el gobierno porque se lo había pedido el Fondo Monetario. Por supuesto, el presidente de la Nación, ni bien leyó la nota publicada en el diario, posteó en X lo siguiente: si estos 2 analfabetos económicos se quejan de una buena señal, ya que dado el desastre que han dejado, hacer lo opuesto es una buena intuición. Es lindo mensaje para arrancar la mañana. El riesgo país quebró un nuevo mínimo desde fines de abril de 2018, cerró ayer en 417 puntos, 1,4 abajo en el día y 27% abajo en el año. Los bonos soberanos en dólares subieron 1% promedio. Esto da la explicación de por qué sigue bajando el riesgo país. Un ejemplo, el Bonar 2041 lideró las subas con 1,3% de ganancia. Después tenemos la reforma política. El gobierno está definiendo modificaciones estructurales en el proyecto de reforma electoral que está queriendo enviar al Congreso, con el objetivo de sumar aliados en el arco político. Avanza la eliminación de las PASO siempre y cuando tenga los votos necesarios para que el proyecto tenga quórum y sea tratado en el recinto. Además, el Banco Central compró 25 millones de dólares de reservas. Las reservas brutas ayer subieron por primera vez en un mes a 48 mil millones de dólares. El stock subió casi 1.000 millones en un solo día, acumula en compras 3.100 millones de dólares, que es lo que se puede quedar de todo lo que usó de las casi 12.000 millones de dólares de compras de reservas. Lleva comprados eso, casi 12.000 en lo que va del año. Y en energía tenemos la novedad que el gobierno anunció la construcción de un reactor nuclear modular en Atucha. La iniciativa será financiada con capitales privados de los Estados Unidos por 1.200 millones. Esto contempla el desarrollo de lo que se llama ACR300, que es un reactor, un proyecto basado en tecnología argentina, que podría generar 2.000 puestos de trabajo directos en el futuro. 7 y 7 de la mañana, vamos a estar hablando también del mundo deportivo, porque hoy juega Argentina, ¿no? Ya Sí. lo decía Romy, lo saben nosotros. hasta los mascotas. Lo Chicos, saben. lo saben todos. Todos. Hasta en los gimnasios Sí. están condicionando el tema de las clases Claro. a partir del horario del partido. Olvídate, está Exacto, todo. así que ya está. Los turnos médicos se dieron de baja, no sé, es un país pujante. No. Además es viernes, entonces con mayor razón. Chicos, yo entiendo que juega Argentina, pero hay que trabajar. El Bueno, PBI el turno crece médico, gracias al Un trabajo. turno médico a las... Bueno, hay gente 7. que no le interesa el partido. ¿Qué querés? A mí me pasaba eso con un profesor de la universidad. ¿Qué? Habían horarios de clases sobre horarios de partidos de Colombia y bueno, mucha gente le faltaba y él colocaba puntos extra a las 3 personas que iban Claro. a la clase. Esto ese como en la día. vida. Vos no lo querés festejar, pero te obligan. Y bueno. Está mal. Está Bueno, mal. hoy juega Argentina a las 7 de la noche. Vamos a estar hablando de eso. Le vamos a preguntar a Mariano Almada cómo le fue en el banderazo, porque ayer hubo banderazo, Lo 2, que debe haber de sido. hecho. En Miami, Ciro tocó el himno, bueno, hubo... Ah, ¿estuvo Ciro? Sí, Ciro está en todo. Yo recuerdo que
en Rusia, él también hizo una presentación, o sea, el mundial tras mundial. Ciro es nacional y popular. Sí, Ciro se la banca. Bueno. Es medio drupi, aparece en cualquier lado, Sí, es verdad. todo. Sí. Bueno, vamos a estar hablando de eso también y de las novedades ya. Como faltan horas, cómo se va perfilando el equipo justamente para el partido de esta noche. Vamos a hablar de lo que ocurrió, por supuesto, el día de ayer. Suiza, que logró la victoria frente a Argelia, esto en horas de la madrugada, básicamente. Sí. Exactamente, un 2-0. Vamos a estar hablando. El partido de España fue tremendo. Yo estaba al aire y me quitó todos los viewers. El de España ante Austria, justamente en esa tarde de Eurocopa, tarde-noche de Eurocopa, básicamente, por los cruces. La victoria contundente de la selección española y del gran partido, del partidazo que hubo entre Portugal y Croacia, con todas las polémicas salió? incluidas. Portugal 2, Croacia 1. El tema es que hubo mucha polémica de por medio. ¿Ah, sí? Goles anulados, decisiones que tomó Roberto Martínez, técnico de Portugal, al sacar a Cristiano Ronaldo. Y el final, yo lo vi ¿Viste también, el final? el resumen y vi el final. ¿Qué es lo que pasó? Explícanos. Hubo un gol anulado a Croacia por un tema de tecnología. Sobre que el tiempo. ya en la última jugada. ¿Qué quería decir eso? O sea, nos íbamos a penales. Claro, Y nos sí. íbamos como si ya Nos íbamos. jugara, Sí, ¿viste? sí. Pero muy es que los penales ajenos son lo máximo. Sí. Y tengo igual un cariño por la gente en Croacia, no sé, me parece. O Es sea, una linda selección. Paulino hincha por Portugal, te aviso. Ahora Claro, va a claro. venir y te está Bueno, escuchando. no, un roce en un jugador croata y es un roce que uno no lo percibe, pero la tecnología sí. Y FIFA, de hecho, luego da sus declaraciones y da una explicación y dice que a partir de un chip que tiene la pelota, Sí. se determina que sí hubo un roce de este jugador y que por eso es fuera de lugar y se anula el ¿Vos gol. sabías? La pelota tiene inteligencia artificial. Habría- La pelota habla. Hay que poner eso en los boliches, para cuando hay un roce, esas Así. Está muy Es bien. un está. sensor de movimiento. Bueno, de todo eso. Esperá, y- un dato dímelo. importante. Lo Dímelo. escuché Scaloni. Vos ahora nos vas a contar qué dijo, pero Sí. me preocupó que dijera, nos preocupa el calor. Yo como sufro del calor dije, pobre Bueno, los jugadores. a Mariam, por ejemplo, le vamos a preguntar cómo estuvo ayer a las 6 de la tarde, hora Miami, que Dicen es que el es el horario del infierno. partido. Sí, El infierno, El tema es la humedad, ¿no? Que hay. Entonces, eso preocupa bastante, pero bueno, yo creo que no va a haber problema. Y también Scaloni que habló acerca de los rivales y Bueno. demás. Y Fórmula 1. Eso Ah, lo es último. Fórmula 1. Fórmula 1 porque este fin de semana también está el Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos a estar hablando de la actividad entonces de Franco Colapinto. Bien, sensación térmica bajo cero en distintas localidades del conurbano bonaerense. En la Cumbrecinta, -2, me dicen las pantallas de los canales de noticias. Pero seguimos con el Mundial porque los argentinos lideran las reservas en Estados Unidos, Juanjo. Así es, mira Juli, este dato es muy interesante. ¿Dónde lideramos los argentinos? Es primera en origen de reservas internacionales en Miami y Atlanta. Es segunda en Dallas y Kansas City. Justo las ciudades donde jugó la fase de grupos. Claro. Claramente, ¿no? Volvemos a Kansas en cuartos. Digo volvemos porque es muy de argentino Muy decir bien. volvemos. Sí, me Entonces gusta. quiero solidarizarme. Porque sos parte de la comunidad. Sí, está porque bien. nací aquí. Vos no podés decir volvemos. No, Ay, yo no. pobre. Ella no es argentina. ¿Viste? Se me cortó. No, ella tiene que decir volvemos Colombia. Sí, claro. Porque si yo estuviera en Colombia y dijera lo mismo, me dirían lo mismo. No, está Esto bien. es está una, bien. quiero decirles, es una sitcom, pero bien para ustedes. Sí, sí. Es una sitcom, pero de esas lindas. Sí. Se vive muy lindo en vivo. Bien, el perfil del viajero. Viajan en grupos de 3 o 4 personas para dividir gastos. Esto también es muy de idiosincrasia de argentino, que cuando te vas de vacaciones juntamos, entonces pagamos un lugar entre varios. La Gen Z, que es la generación Z, que es las personas nacidas entre 1995 y 2009. 2009 Yo soy generación Bien. Z, nací en el 94. Mueve 95. el 38% de las reservas en esas ciudades. En Miami son el 38% de los huéspedes. Con respecto al bolsillo, yo lo hago muy Juli esto, ¿eh? A ver, dale, No, me no, gusta. Me gusta que me copies, dale. La mayoría busca precios. 72%, 83% de los hospedajes cuestan menos de $300 la noche según la ciudad, lo cual es muy barato Sí. para el momento que se está viviendo ahí. $300 la noche por persona, no. Es un departamento. Es un departamento. Ah, entre no, es cuatro, barato, claro. barato, sí. Sí, Atlanta es la más barata con 83% por debajo de ese valor. ¡Guau! Y la plata que mueve. Dallas proyecta $502 millones de impacto. Miami 384 millones y Atlanta 70 millones. Solo Dallas- de lo que saca el argentino del bolsillo. Sí, Dallas es la sede de Estados Unidos con mayor crecimiento de reservas.
Y el turismo combo, lo que decíamos antes, aprovechan para extender. Desde Miami van a Orlando y Kissimmee, desde Claro. Dallas a Austin y Nashville, y desde Kansas a Chicago y Washington, D.C. O sea, están haciendo turismo entre interpartidos o entre partidos. Exactamente. En fin, Argentina es el país que más reserva mete donde juega la selección. Van de grupos jóvenes cuidando el precio y haciendo turismo por Estados Unidos. Y el dato más importante es que más del 30% son de esta generación Z que bancan el Mundial. Después, muchísimas gracias, me encantó el informe. Ahora, después deberíamos averiguar cuántos de los que viajaron pudieron ir a ver el partido a la cancha, consiguieron entradas, porque lo que está pasando es que como suben mucho los precios. Yo ayer escuché que había un remanente de ¿Qué es un entradas. remanente? Como que quedaba una tandita Para chiquita. comprar. Sí, que eso sí, de 2.000 en adelante, Claro, ¿no? el ¿Y valor. cuánto valían cuando las lanzaron? 500. Sí, 600, Claro. 700. O sea, habían partidos que te pedían un poco, te pedían más que otros. Menos de 1.000 claro. todas. No, Más no, o- no. Yo creo que habían más de $1.000. Sí. O sea, hoy están costando el doble, podríamos decir. seguro, depende del porque la de partido. 2.000 debe ser una entrada de una categoría quizás no tan buena. O sea, estás en el gallinero, dirían. Claro. como entre cuando ibas comillas. antes. Igual es un lindo estadio y se ve bien. El Hard Rock Stadium. Ah, el Hard Rock Sí, Stadium. sí, es un... ¿Cuánto cuesta una entrada para NBA o partido de soccer? No, mucho menos. $200 saldrá. Sí, Lo 200 buscamos, una si quieres. cara. Sí, ahora, lo buscan, no pero sé. digo, debe Con ser- $100 podés ir a podés ver ir, y sí. podés ver bien. NBA ves, por eso Ah, digo, en bueno. un lugar lejos, pero ves. Pero te quiero decir, el precio está inflado 3-4 veces por el Mundial. Sí, y con la 10 reventa. 10 veces y Sí. 20 veces con la reventa. Mira, Claro. reventa, sé de buena fuente, encontraron en 1.300, 1.600 y 1.800. Podemos Para decir la que estás, prim- estás sí. conviviendo con la buena fuente. No. Sí, no, No, bueno. no convive, duerme nomás. Estás de novia con la Tampoco. Duerme. Estoy de novia con la buena fuente. 7:15 de la mañana y hoy es el día en el que Ezequiel Marcusi se luce y hace el programa solo. Hola Ezequiel, buenos días. Bueno, chicas, buen día para todos. Bueno, chicas y chicos. Sí, ¿Cómo está, no Juan? hay problema, Bien. se entiende. Bueno, ahí voy para el estudio y me dejan solo así. Ya me voy yendo, yo te explicando dejo un poquito. acá. Sí. Bueno, bárbaro. Sí. Bueno, tremendas las temperaturas que estamos encontrando ahora en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es donde están concentradas la mayor parte de las temperaturas bajitas, están en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, donde rige una alerta, justamente un aviso, mejor dicho, una advertencia por temperaturas bajas para esta jornada. Coronel Suárez, por ejemplo, en este momento 5,8 bajo cero es la sensación térmica. Mirá. Similar temperatura para Azul, esto es más sudoeste de Buenos Aires, Sí. pero en La Plata, más cerquita, ya cayó hasta 3 bajo cero la temperatura. Ah, mirá. Esto es, O sea, sí, realmente muy bajo. Van bajando a medida Sí. que amanece, podemos decir, o que avanza el día. Exacto. Sí, ¿Y por falta qué? hasta que salga el sol, y hasta que salga el sol y empiece a calentar un poquitito, todavía las temperaturas van a seguir bajando un poco más. Así que en la próxima hora tal vez encontremos algunas temperaturas todavía un poquitín más bajas, antes de que salga el sol y empiece a calentar la superficie de la Tierra. Y en la ciudad de Buenos Aires es 0,1 grados bajo cero ahora. Sí. Es raro, es bastante raro caer por debajo de 0 grados en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A medida Pero que la ha ido sensación creciendo la ciudad, térmica cada vez no, más raro. no lo transmite. Yo vine caminando y como no hay No. viento no te das cuenta. Claro, exactamente. Como no hay viento hoy, justamente está mucho más tranquilo, realmente no se siente tanto. Y esta distribución de temperaturas otra vez presenta algunas particularidades, porque por ejemplo Ushuaia en este momento 4,2 es la Mirá. temperatura sobre cero. O sea, el mundo está al revés. Hace Está tiempo. al revés, sí, el país. Y bueno, y donde no están bajo cero, pero realmente está frío para la zona, es en Iguazú. 9,8 grados es la temperatura actual allí. Por más que no estén bajo cero, realmente esa temperatura se siente y mucho. Así Claro. que bueno, hoy arrancamos el día todos con frío en el país, un poco más, un poco menos. El frío más concentrado en noroeste patagónico y provincia de Buenos Aires, pero realmente todos con frío. Pero de a poquito esta ola de frío empieza a aflojar a partir de hoy. Ahora es el momento más frío, pero de a poquito empieza a aflojar. Hoy la máxima en la ciudad unos 11 grados y mañana y pasado ya andaremos por unos 12, 13, tal vez un 14 en algún momento, pero empieza a aflojar de a poquito esta ola de frío. Y el domingo en la ciudad, acuérdense que hay chance en la tarde de algunos chaparroncitos aislados. Excelente. ¿Cómo Dale. te ves haciendo un programa con Flavia Palmiero? La ola de frío está de fiesta. Es buena. La ola. Bueno, puede ser. Dale. Hay que buscar algún sponsor. Ya me voy a gerencia. Sponsor, bueno, me encantó. Dale. Gracias, Ezequiel. Chao. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento.
18 minutos pasaron de las 7 de la tarde y tenemos más. Fallo clave de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner. La Corte desestimó los pedidos de nulidad y confirma que la ex presidenta y ex vicepresidenta y los condenados en la causa Vialidad deberán ser decomisados por un total de 685.000 millones de pesos. Después tenemos un capítulo del AFA-Gate. El juzgado en lo penal económico número 5 dictó la falta de mérito para Víctor Blanco, para Cristian Malaspina y para Gustavo Lorenzo en la causa que investiga por presunta evasión impositiva y retención indebida de aportes en la AFA. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ayer dio entrevistas, pero antes de eso habló y dijo que reunió intendentes de su espacio, intendentes que lo apoyan, y reconoció delante de todos que va a competir en una interna contra el sector kirchnerista del espacio peronista. Entonces ya se está perfilando como candidato a ser una campaña presidencial en 2027. Y por último tenemos una novedad. Venezuela, tras los terremotos, recibió asistencia y ayuda humanitaria de la Argentina. Se abrieron canales de comunicación diplomática entre la Argentina y Venezuela para extender esta ayuda y la asistencia y apoyo que necesite ese país que todavía está buscando desaparecidos, incluso a pesar de que el presidente Milei volvió a ratificar que no considera democrático el gobierno de Delcy Rodríguez. La Cancillería de Pablo Quirno mantiene comunicaciones fluidas para servirle de la asistencia que necesite este país. Hablamos de Fórmula 1 porque este fin de semana hay actividad también para Franco Colapinto. Entonces, allí en Gran Bretaña estamos hablando de Silverstone, de esta carrera de 52 vueltas que vamos a tener entonces durante estos días. Ya pensando en lo que va a ser y en lo que es realmente un escenario sagrado para la Fórmula 1. Allí comienza la historia del campeonato en mayo del 50. Esto nos lleva a la victoria de Nino Farina con un Alfa Romeo. Y este fin de semana se disputa entonces la 9ª jornada de este campeonato mundial, con Kimi Antonelli como líder, con Franco Colapinto con el objetivo, por supuesto, de tener una mejor participación después de lo que había sido el último fin de semana entonces también en Barcelona. Y Colapinto, que tuvo la posibilidad de viajar casi que inmediatamente a Silverstone, a cercanías allí a la fábrica de Alpine, de estar con el simulador, de preparar y de ajustar todos los detalles pensando entonces en esta nueva jornada. Y algo que contaba Franco también es el tema de la actualización. Decía que este tema de las actualizaciones con el auto lo había retrasado un poco, que lo había dejado algo incómodo, pero que esperaba solucionarlo justamente para este fin de semana. Es un lugar particular para él esta pista de Silverstone, porque ahí participó por primera vez de una práctica libre oficial de Fórmula 1 con Williams en 2024. Esto fue 2 meses antes aproximadamente ya de quedarse con ese lugar en Williams. Tuvo también la posibilidad de correr en Fórmula 3, sumó puntos en Fórmula 2, pero realmente en Fórmula 1 no ha podido correr una carrera. En 2024 solamente estuvo en ese primer ensayo, y en 2025 su carro, su Alpine, iba a ser retirado de la grilla por un problema en la caja de cambios, así que va a ser una revancha, ¿no? para él este fin de semana. Está en clima mundialista Franco Colapinto. Claro. ¿Lo escuchamos? Mucho no lo gasto, quiero esperar un poco porque sí, por la duda. puede A ver si todavía. Pero Sí. está bien Francia y nada, veremos, pero creo que tenemos un buen recorrido todavía por delante y por suerte no son los equipos más difíciles. Obviamente no está nada seguro, pero vamos pasito a pasito, ojalá que sean buenos partidos y que sigamos disfrutando todos los argentinos. Hablando un poco de la rivalidad con Pierre Gasly, ¿no? Con su compañero de equipo, el otro corredor de Alpine, que es francés. Entonces ahí hablaba con Juan Pozzaroli, claro, exactamente, para ESPN y charlaban un poco de esa pica, ¿no? Hoy a las 8:30 de la mañana entonces la práctica libre. El sábado vamos a tener sprint también a partir de las 8 de la mañana, la clasificación desde mediodía, y la carrera el domingo a las 11 a.m. Un Franco Colapinto que tiene 16 puntos en el campeonato y que se ubica en el puesto número 12. Hoy conocimos el último dato de esta semana de julio de la inflación de la consultora LSG.
Por segunda semana consecutiva en alimentos y bebidas la inflación dio 0, es decir, no hubo movimientos de precios exactamente en la medición que hace esta consultora que fue fundada por Martín Lustó y que tiene economistas profesionales trabajando en la medición de alta frecuencia de los precios de supermercados en todo el país. Dicho esto, aparentemente el dato de junio, que vamos a conocer a mediados de julio, va a dar por debajo del 2%, las consultoras más optimistas ven una inflación cerca de 1,7%, las más pesimistas la ven en 1,9%. No hay ninguna que haya proyectado una inflación de 2% hasta el momento. Por otro lado, quienes se están adelantando al dato de julio, que es un mes que recién empieza, es un mes estacionalmente alto porque hay más demanda de pesos, en parte por las vacaciones, en parte porque hay quienes van a viajar al exterior y eso genera también demandas de pesos para la compra de dólares, pero además porque hay consumos extraordinarios por viajes y turismo dentro del país. Esos consumos podrían estar generando un impacto sobre los precios del nicho turismo. Sin embargo, por ahora no hay nada que indique que los precios de los servicios que están mandando dentro del índice de inflación vayan a ser más altos que en el mes anterior. Esto es julio, todavía nos falta todo el mes, recién estamos a 3 y recién empieza. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. Hoy es el día del locutor, Juanjo. Sí. Muchas gracias. Feliz día. No me diste No te dé tiempo. Iba a decir feliz día y se metió. No. Yo le dije, vos interrumpís, pero no para antes del saludo. Tanto. Feliz día, Juanjo. Gracias, Pau. Gracias, Juli. Sí, lo habíamos hablado un rato. Ahora, la pregunta es ¿por qué hoy es el día del locutor? Bien, 3 de julio de 1943, grupo de cultores entusiastas y pioneros de la radiofonía decidieron organizarse en Buenos Aires y fundaron la Sociedad Argentina de Locutores. Habrán escuchado la conocida SAL, que dio origen a la entidad que los nuclea y también a la fecha conmemorativa de este Día del Locutor. Y uno de los pioneros fue Roberto Galán de esta reunión. ¿Me estás cargando? De verdad. Y de hecho ahora lo voy a corroborar porque estoy detrás de ese dato y es muy difícil de averiguar. A ver si te lo puedo conseguir. Creo que Roberto era el carnet número 1. O sea, Roberto Galán habría sido el carnet número 1 de locutor. Pero hay que chequearlo porque en internet figuran otros datos, hay informaciones cruzadas, entonces hay que llamar al ISER. Lo traté de comunicarme ayer, pero es medio engorroso porque es una entidad de presidencia, a veces es como un ministerio. Burocrática. Sí, claro, entonces es complicado comunicarse. Pero bueno, un saludo grande a ese instituto a quien aprecio mucho. ¿Vos te formaste en el ISER? Sí, en el ISER, sí. Así que en el año 96 me ¿Podemos recibí. decir que el oficio de locutor está en extinción? ¿Qué decís? ¿Hay más locutores saliendo al mercado o menos? Me parece que no, creo que siempre hay, porque hay un interés de personas que les interesa estudiar. Mi carnet es 5103 y creo que hoy va por el 20.000. Así que sos de los primeros, sos un innovador. Más o menos. No sé si los primeros, pero porque la lista de los primeros. Pero 593 son 500. 5103. Sí, pero en el 2000 y pico están los clásicos, Carrizo, Larrea, Fontana. En los 2000 estaban los 2000, mainstream. Sí, el padre de Badía, que fue uno de los capos del ISER también. Claro. Me parece que hoy estaría bueno que estudien locución la mayoría de los que trabajan en los streams, sobre todo, y este tema. No solo por la ética, la deontología profesional que te puede ayudar a la formación para evitar ciertos problemas que muchas veces charlamos que suceden al aire, sino además para poder, digamos, llevar la retórica del discurso con un poco más de dignidad. Esa es mi opinión. Claro, Dignidad, vos decís que la oratoria sea fluida y que no pongan a una persona a hablar como un robot. Sí, no me estoy poniendo en el lugar que sea yo, porque no. Pero ayuda, me parece que se formen. Sí, y después eso. para pequeños detalles siempre lo digo como el yeísmo. ¿Viste? Hay gente que dice yogur y eso se corrige, porque yogur, bueno, vos no lo tenés, pero hay mucha gente que tiene yeísmo, yogur. Callao, Juli. Yo digo yogur, pero tengo otros problemas que ya me los han marcado. Les voy a contar. Tengo un montón de problemas. Voy a contar un detalle muy lindo. Si Majo me está escuchando, sabe de qué hablo. Que se hace históricamente en el ISER cuando se toma la prueba. Cuando vos vas a rendir, te sentás y te dicen, decí tu nombre y tu número de documento. Entonces, cuando vos te sentás, por ejemplo, decís, bueno, mi nombre soy Juan José Ignacio, mi nombre es Juan José Ignacio Salce. Juan José Ignacio. Y mi número de documento es... No se perdieron de nada. Entonces, mi número de documento es 25134. Dicen, no, decilo completo. Entonces tenés que decir 25 millones. Y ahí salta la primera prueba para que ellos sepan si tenés o no yeísmo.
mirá. Esto es real, ¿eh? Así que... Esto es empírico. Es Él fantástico. lo vivió en tiempo y Sí, forma. sí. ¿Tú haces ejercicios? Yo tenía yeísmo cuando tenía 17 años, cuando terminé el Bueno. colegio, y tenía yeísmo. Y lo corregí, se corrige. Es una, no es un. No son nódulos, no es que por eso te van a descartar. No, después para hay que otro problema muy común que es la esdrujulización. Esdrujilización, sí. A ver. Por ejemplo, estamos con Paula Salamanca, esa gente que esdrujuliza todas las palabras. O sea, que te voy metiendo como una tilde, se dice. Sí, un, Una golpecito, pausa, un un golpecito, acento, sí, si eh. querés. Sí, te acentúa Sí. las palabras mal. Sí. Está lleno, si prestas atención está lleno. Bueno. Está bien. Y la otra Ok. es la dislalia, la que tenía, por ejemplo, Néstor Kirchner o algunas personas. ¿Qué es eso? No poder Sí. modular. Y o la gente que habla con yeye, así. Cuando O prestas con ese. atención, los foniatras. Sí, se vuelven locos. Bueno, mi foniatra fue la mamá de Rada, de Agustín. ¿En serio? Aristarain. ¿Ella es locutora? Ella no, esa es fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Sí, Bueno, también le especialista mandamos un en beso voces. aunque no sea el día. Besos a todos. 7:28 de la mañana. Now. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico biofarmacéutico. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9, Radio Oficial. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! Tenemos cubierto el hotel. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Desde Buenos Aires. Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. El avance del presupuesto 2027 llegó al Congreso. El gobierno planea profundizar el ajuste del gasto público. Se prioriza el equilibrio fiscal, la reducción del tamaño del Estado y una política de inversión pública austera. Estos son los lineamientos. En definitiva, lo que va a hacer este gobierno durante el año que viene es continuar con la motosierra. El proyecto deberá convertirse en ley en el segundo semestre y está guiado por la consolidación de la estabilización o de la estabilidad económica. Este proyecto va a ir al recinto con modificaciones, pero va a ser discutido. Y el desafío del gobierno es que se apruebe, finalmente. El primer presupuesto que tuvo esta gestión fue el del año pasado, que es el que está transcurriendo en este momento. Este presupuesto es importante por lo que va a generar para los próximos años. ¿Qué busca el presupuesto? Reducir la inflación a niveles del 10% en 2027 y tener un mayor equilibrio fiscal del que tiene hoy. Es decir, más grande, más importante. El gobierno espera hacer crecer el PBI con generación de empleo privado, exportaciones, mejora de la balanza energética, desarrollo tecnológico y financiamiento externo. Pero, continuará el ajuste sobre el empleo público y la reducción de impuestos de forma progresiva. Quiere decir que necesita que ingrese más para poder recortar
en áreas estratégicas, lo que ellos consideran que son estratégicas. De esta manera, así, podrá seguir sosteniendo el segmento de la población que necesita subsidios y asistencia del Estado. Hoy, los gastos en servicios sociales equivalen al 73% del gasto total. 73%. Y probablemente esta proporción, a pesar de que el PBI crece, se mantenga el año que viene con un recorte importante de los subsidios, del empleo público y de las transferencias a las provincias, a los municipios y a las empresas privadas y públicas. Dicho esto, en un segundo mandato, el presidente también espera impactar con una cláusula de shutdown. Esto que se usa en los Estados Unidos, que sería algo así como una restricción presupuestaria inamovible, hiper estricta. El objetivo para el presidente es que en el futuro ni él ni nadie más pueda ampliar el presupuesto de la nación con partidas extraordinarias. Para él, esto sería el objetivo, que nunca más nadie pueda ampliar o modificar la restricción presupuestaria. Pero claro, esto va a llegar y va a pasar primero por el Congreso. Todo va a depender de lo que decidan los legisladores, amigos y opositores.
Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 con Mariano Almada. En vivo desde Estados Unidos. Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. 38 minutos pasaron de las 7 de la mañana, hoy viernes 3 de julio, y le damos la bienvenida a Mariano Almada, que está en la ciudad de Miami. Hola Juli, beso grande para vos, para Paula, abrazo a Juanjo, a todo el equipo ahí en Buenos Aires. Así es, aquí estamos todavía en Miami Beach, que ayer vivió un día bien argentino, con los banderazos, con las conferencias de prensa de la selección, con el entrenamiento. Ayer sí, que vivimos clima mundialista, clima argentino. Fue realmente una fiesta lo que se vio ayer a partir del mediodía en la playa de Miami, en un sector donde hubo un banderazo, y después en otro lugar donde hay un restaurante conocido donde hubo otro banderazo, y después aquí en Miami Beach por la noche la gente siguió festejando, así que fue un día tremendamente argentino ayer aquí. Muy interesante, me encanta esa imagen de fondo donde se ve, ¿eso es la bahía? Sí, es la bahía. Estamos, digamos, en Miami Beach, en la parte de atrás de lo que es la playa, no estamos en el Claro, es la bahía, playa, o sea, una parte del mar y otra parte del agua. Miami es, exacto, Miami Beach, para los que no conocen, es como una isla que está unida al continente por puentes. Bueno, estamos en la parte de atrás de la isla, la que no da al mar, la que da, digamos, al continente. Allá atrás, al fondo, tenemos el centro de Miami ciudad, digamos, el centro comercial donde están todos los edificios. Eso es Miami Centro, digamos, el downtown de Miami. Claro. Nosotros acá estamos en Miami Beach, la parte de la playa, obviamente. Excelente, me encantó, gracias por la imagen. Saluda al equipo técnico. Qué lindo el downtown. Que anda a comprarte algo, Marian, después. ¿Te vas a comprar algo? Sí. El sábado, vamos a ver el sábado Bien. sí, que vamos a tener tiempo de comprar algo y también de meternos un ratito en el mar, porque desde el domingo pasado que llegamos... con el calor que hace. Obviamente que no me meto... No sabe como lo que fue ayer estando en la playa viendo el mar. La primera pregunta, estábamos trabajando. Sí, la primera pregunta que te hago. Ayer Scaloni mencionó la temperatura y dijo que estaba preocupado, entendí esto, que estaba preocupado porque el plantel venía entrenando con altas temperaturas, pero que había jugado en estadio refrigerado, que esta vez el estadio era abierto, no había refrigeración y las temperaturas son cada vez más altas. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, es verdad. El Hard Rock Stadium de aquí de Miami, donde va a jugar Argentina esta tarde a las 18 horas de aquí, las 19 de Argentina, no tiene techo, no es refrigerado, así que los jugadores van a sentir el calor que viene haciendo Miami, que además a partir de ayer, con el pronóstico de lluvia extendido que hay, o sea, ahora ustedes ven el cielo está totalmente despejado, pero después se nuble y aparece una tormenta. Ayer estábamos en el banderazo, en horas de la tarde, todavía en el parque previo a bajar a la playa, y de repente por el oeste se venían unas nubes negras y hubo relámpagos, truenos, que por suerte no pasó de eso y siguió de largo. Pero acá el clima es así, por momentos está así, hermoso, todo despejado, ves la luna ya hermosa y después de repente se nubla, hay tormenta eléctrica, un diluvio, al rato se va y se vuelve a despejar. Claro. Así es el clima por esta época del año aquí, y el pronóstico es de lluvia de acá hasta la semana que viene, y a la hora del partido hoy también está ahí pronosticado algunos chubascos, así que va a ser una jornada rara la de hoy aquí en Miami, con momentos lindos, con momentos de sol, con momentos de lluvia. Esperemos que no haya tormenta eléctrica, porque si no eso va a ser demorar el partido en caso que ocurra a la hora que esté jugando Argentina con Cabo Verde. Eso va a demorar, ya lo vivió Francia en un partido de fase de grupo, que su partido se demoró más de 2 horas. Sí, es que cierto. serían, las 6 de la tarde, ¿no? En Miami, 7 de acá. Claro, 7 de acá. Dale, Paula, exacto. todo tuyo. No, y ojalá no se demore. Porque exactamente, por eso y a esa hora hace calor. Claro, que no se demore porque luego yo tengo el de Colombia. Ah, bueno, así que Paula tiene problemas. Sí, no, yo ahí tengo problemas y bueno, no se podría demorar. Marian, te preguntaba y te quería consultar por el tema de lo que fue la previa, más allá del banderazo, de la rueda de prensa, ¿no? De las palabras de Scaloni y esas conclusiones que se fueron dando. Ahora lo vamos a escuchar, pero bueno, también de lo que pudiste ir tomando nota, ¿no? De esa conferencia de prensa previa al partido.
Sí, una conferencia que arrancó con un momento emotivo porque el técnico de la selección argentina recordó a las víctimas del accidente trágico de Casilda, de los chicos tan jóvenes que fallecieron en ese accidente automovilístico. Casilda está cerca de Pujato, la ciudad donde nació Lionel Scaloni, por eso arrancó la conferencia con ese recuerdo emotivo y brindándole su apoyo a las familias de las víctimas. Y después, tal cual es Lionel Scaloni, no confirmando el equipo, hablando de la dificultad de Cabo Verde, del camino de Argentina en este mundial, de los 100 partidos que está cumpliendo hoy, de su renovación, que insistió aunque no es momento de hablar, pero sabemos que ya está encaminado y que cuando vuelva al Mundial va a firmar por 4 años más, o mejor dicho, va a firmar hasta el término de las eliminatorias, con extensión automática hasta la Copa del Mundo, como hacen siempre en la Asociación del Fútbol Argentino. Así que de todo eso giró la conferencia de prensa del técnico argentino, con mucha presencia periodística y también un momento emotivo, tal cual ocurre cuando van exjugadores, que hay muchísimos exjugadores comentando para distintas cadenas. Bueno, ayer estuvo el tanque Germán Denny, que fue compañero de Scaloni, también se vio un momento lindo cuando le hice una pregunta, tal cual fue con Macaya, tal cual fue con Palermo, con el jugador brasileño, con Jorginho no. Bueno, ustedes se acuerdan, el jugador brasileño que fue compañero de Leo en Deportivo La Coruña, ya a esta altura del Mundial los nombres se me cruzan todos juntos, pero bueno, cosas que pasan. ¿Te parece si lo escuchamos hablando justamente de Cabo Verde y ese tema también de las selecciones africanas? Dale, perfecto. Un equipo que no ha perdido, incluso en algunos partidos merecido. Contra Arabia yo creo que mereció ganar, contra España y Uruguay a lo mejor, sufrió un poco más, pero se defendió bien, los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival, al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos. DJ Almiña, Marian, era el hombre que buscábamos, el que no podíamos recordar. Sí, ahí lo encontré, pues se me hizo lío de nombre. Yalmiña, claro, que está trabajando hoy en la prensa brasilera en un medio, fue compañero y amigo, y fue compañero de Scaloni en el Deportivo La Coruña. Por eso en cada conferencia se vive un momento emotivo cuando un exjugador, o en el caso de Macaya Márquez, le hace una pregunta al técnico argentino. Pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Siempre respetando a los rivales, nunca diciendo que un rival es inferior a Argentina, siempre sabiendo que los partidos es jugarlo, aunque en este caso en particular, y con todo respeto por Cabo Verde, Argentina, si se da la lógica, está 3 goles arriba de Cabo Verde, pero bueno, los partidos hay que jugarlo y así lo dice públicamente el técnico de la selección argentina. Total, estuvo acompañado por De Paul, ¿no? También que tocó varios temas de Messi, de la actualidad de ellos. Así es, a diferencia de otras conferencias que siempre habló primero Scaloni y después el jugador, esta vez fue De Paul el que habló primero y después el técnico argentino, con el mismo discurso del entrenador, respetando al rival, que cada partido es una final, que solamente piensan en el partido que está primero y no en lo que sigue después del Mundial, de lo que es esta selección argentina, del grupo, de lo que se ha logrado, bueno, de todo eso habló y más Rodrigo De Paul. Tenés también un recorte para escuchar, Pauli. Sí, ahí va. Bueno, sí, es verdad que al grupo que nos tocaba enfrentar había 2 selecciones importantes que ya habían salido campeonas del mundo, pero bueno, como siempre, fútbol, creo que Cabo Verde hizo los méritos necesarios para estar donde está y bueno, nosotros tomamos con esa responsabilidad porque así somos, porque al final lo más importante es cómo representamos a la selección argentina y sí, bueno, lo hemos estudiado, el técnico ya vimos bastante video, así que bueno, tenemos una idea así. Tanto Scaloni como De Paul que destacaron que Colombia venía bien, así que bueno, solamente para mencionarlo. Marian, el posible equipo de esta no, anulo Mufa, ya. Dale. Señores, el posible equipo de Argentina entonces para esta noche. Bueno, con la única duda que tenemos, porque ayer no hizo ningún parado táctico como para sacárnosla, pero es una duda que tenemos más que nada nosotros, el cuerpo técnico ya tiene el equipo, que es si va a jugar Medina en el lateral izquierdo o Tagliafico, el resto me parece ya está, es Dibu Martínez en el arco, Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y la duda Tagliafico Medina, De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández y arriba Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Me parece que pasa por ahí el equipo y la duda del lateral izquierdo, porque en el trabajo táctico de antes de ayer probó con los dos. Y por último, para cerrar este primer contacto,
Recién hablaba de Paul de los equipos africanos que dieron la sorpresa cuando de 10 que vinieron al Mundial, 9 pasaron a esta distancia de 16 final, pero ahora no le está yendo tan bien, porque de 6 que ya jugaron, clasificó solamente 1 a octavo de final, así que se cayó por completo la estantería de las selecciones africanas. Hoy quedan jugar 3, las últimas 3. Egipto contra Australia, de ahí sale el rival de Argentina, Cabo Verde contra nuestra selección y gana precisamente contra Colombia, así que veremos cómo les va. Que sea Egipto la única que clasifique en esos 3 partidos de esta noche. Es verdad. Por favor. Gracias, María. Nos reencontramos en un ratito. No sufran más, chicos. No, para nada. Estamos muy bien acá con Marcelo Barnacha, que me acompaña a todos lados. Un Abrazos. beso grande y nos reencontramos en un ratito. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Ayer el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE, Felipe Núñez, un asesor directo del ministro de Economía, Luis Caputo, habló en una entrevista que le hicieron sobre lo que está pasando con las reservas, el dólar y las bandas cambiarias, que nos habíamos olvidado. Tenemos un esquema de bandas cambiarias en el cual el Banco Central interviene en el techo y en el piso ante un shock. Hoy está muy lejos de ambos, entonces el tipo de cambio flota. Lo que tuviste en las últimas semanas es que a nivel internacional el dólar se está fortaleciendo y el resto de las monedas emergentes, el yen japonés, se están depreciando. El peso argentino no hizo más que acompañar esta depreciación que está habiendo a nivel internacional. El Banco Central, más que fijarnos, digamos, en si está comprando menos hoy, yo creo que lo relevante es que cumpliste la expectativa de compras de 10.000 millones en 5 meses. Hoy estás por encima de los 11.000 millones y no hay ninguna duda de que va a seguir comprando, probablemente a un menor ritmo. Bueno, ahí lo escuchaban, Felipe Núñez hace un repaso de lo que está pasando con las finanzas del Banco Central. Por otro lado, el flamante jefe de gabinete, Diego Santilli, habló sobre el gobierno de Axel Kicillof. Que Axel Kicillof fue el peor ministro de Economía de la Argentina, nos dejó un desastre con YPF. Es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, el que menos plata le dio a la provincia de Buenos Aires que gobierna, recursos a la provincia de Buenos Aires. Es el grupo que nos llevó a la pobreza extrema en el país. 54% de pobres, 20% de indigentes. ¿Pero de qué están hablando? O sea, 60% de los niños estaban en la pobreza. Pero esta era 1.147 de inflación. Bueno, ahí lo escuchaban a Santilli, que ya tiene puesto el traje de jefe de gabinete. Cuando fue consultado por el año 2027, qué iba a pasar con la campaña electoral, si Milei va a ser candidato, si se va a presentar, si va a ganar, dijo esto. Quiero decirle algo, ya le ganó Milei en el 23, le ganamos en el 25, le va a volver a ganar a Milei. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la gente está haciendo un esfuerzo enorme como consecuencia de lo que hicieron estos señores y no quiere volver atrás. Emanuel Álvarez Agis, que es economista, que es opositor al gobierno porque fue secretario de Finanzas de un gobierno peronista, está de acuerdo en parte con Santilli, pero en parte no. Suponete que me contrata Milei, te me dice, ¿qué hago para ganar? Porque si no gana Milei, qué sé yo, el programa, las reformas estructurales, pienso con cabeza Milei, por más que a mí no me guste, no sé qué hago para ganar? Yo diría lo siguiente, 1.500 gana, 2.000 no estoy seguro, 2.500 pierde. 1.500 en términos reales, este dólar, mantenerlo. Vos sos muy sofisticado, ¿no? Dejarlo, 1.500. es decir, más bajo todavía. Eso gana, estoy segurísimo. Sí. Estoy segurísimo. 2.000 pelea, 2.500 pierde. Después se las cuenta con la inflación que quieras, pero 20% pongámosle para mirar para adelante. Bueno, ahí escuchaban los pronósticos de Álvarez Agis respecto del dólar. Habló Gabriel Bornoroni, es diputado nacional por La Libertad Avanza, y dijo que en este momento Milei está en condiciones de presentarse porque fue cumpliendo lo que prometió en campaña. Los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo y por eso somos argentinos, porque siempre nos esforzamos y vamos para adelante. Pero el presidente, cuando estaba en campaña, planteó lo que iba a hacer y ahora está cumpliendo. De hecho, prácticamente ha cumplido todo lo que ha dicho. La baja de la inflación, el equilibrio fiscal, el levantamiento del cepo, baja de retenciones. Son todos instrumentos que en campaña dijo que lo iba a hacer y ya lo ha cumplido.
cumplido. Obviamente que hasta que la inflación no esté pulverizada vamos a tener este tipo de inconvenientes, pero el camino es el correcto, el rumbo es el correcto. Orlando Ferreres, asesor económico, ex viceministro de Economía, habló sobre el proceso de dolarización que se va a concretar durante el periodo electoral. Va a haber un proceso de dolarización que ya empezó ahora. La gente dice, está barato el dólar, yo lo voy a comprar. Esto me hace acordar a la tablita de Martínez de Oz, que decía el tipo de cambio que iba a vender el dólar mes por mes y después la tasa de interés local era alta y entonces la gente traía los dólares, colocaba tasa de interés local y al mes sexto recompraba los dólares con una ganancia hasta el 6% mensual, que era una enormidad. Y esta tablita de ahora, que no hay una tablita, pero no llega al límite superior de la banda cambiaria, flota en el medio. Y a pesar de todo, yo creo que es asombroso cómo crecen las exportaciones. La senadora Patricia Bullrich se cruzó con un grupo de periodistas en Los Móviles y habló sobre la reforma o las reformas que está imponiendo el Poder Ejecutivo, principalmente la del Banco Central. Bueno, nosotros veníamos trabajando muy bien. Todos los proyectos que han enviado, que no son proyectos fáciles, venían muy avanzados. Tenemos muy avanzado salud mental, tenemos listo para votar propiedad privada, hojarasca. Así que el ritmo de trabajo acá ha sido muy importante y por supuesto que esta nueva situación va a ayudar a una dinámica aún más importante porque ya hoy el presidente ha anunciado proyectos de ley que son fundamentales para la confianza institucional del país. Es muy importante la ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los pliegos de los directores, que hoy lo hablé con el presidente y él luego lo habló en una reunión que yo ya me vine para acá porque teníamos acuerdos de jueces. Esa es una ley muy importante para el país. Por último, tenemos un audio de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está dispuesto a participar de las elecciones 2027 como candidato. Y puede haber diferentes sectores y lo que yo digo es que hay que construir y hay que tener en claro que es contra Milei o contra la política de Milei o contra lo que representa Milei y que quiere perpetuarse y que va a terminar. ¿Estás dispuesto a dar esa batalla? Sí, por supuesto. Yo, por supuesto, pero en el sentido en el sentido constructivo. A nosotros nos toca construir porque la verdad que venimos de una situación muy difícil y estamos ante un riesgo muy grande. Nos toca construir y la invitación es para todos. Y por supuesto que puede haber miradas distintas, por supuesto que puede haber discusiones. Tratemos de que eso no nos ponga en una situación donde parece que no sabemos contra quién estamos luchando. 7:55 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 0 grados. Probablemente siga bajando la sensación térmica. Estamos esperando qué pasa con el resto de la tarde. Van a ser días fríos, pero hoy juega Argentina. Now. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. La batería es William, mi batería es
William. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buena mañana, buen día. 7:58 en toda la República Argentina. Me sumo. ¿Cómo andás, Juli? ¿Qué decís? Buen día, ¿cómo estás vos? Está pero preciosa la mañana. A mí de me viernes. encantan los días así, ¿eh? Divino, total y absolutamente despejado. Y no Ahora, es para provocarlos a ustedes, no sé por A qué mí me me miran. parece que ya es un tema de provocación. No. De manera directa. no, es divino porque es viernes, juega Argentina, porque el cuerpo lo sabe, porque Claro. tenés en perspectiva un fin de semana que te va a depositar una semana corta, la próxima, que es de lunes a miércoles, porque tenés el feriado del 9 de Tenés julio razón, del me había jueves, olvidado de eso. y luego tenés el feriado puente del día viernes 10. Ah, ¿en O sea que serio? tenés 4 días para disfrutar en perspectiva de algún descanso en la previa antesala de las vacaciones de invierno de la mayoría de los chicos, nuestros hijos. Claro. Que van a entrar en vacaciones en la provincia y en la ciudad el 17 de julio, pero que en algunas jurisdicciones empiezan a partir del lunes próximo. Tenés un país que está básicamente cubierto por la nieve y todo ese atractivo que genera la nevada, más allá de las contraindicaciones. Obviamente, ayer no hubo clases por caso en toda la provincia de Mendoza. Exacto. Hubo rutas cortadas como la 40 y algunas otras, 237 incluso en Neuquén, a propósito del hielo y las copiosas nevadas que se dieron en el día de ayer. En Bariloche hubo 12 grados bajo cero. A esta hora en el conurbano tenemos temperaturas de 2-3 grados bajo cero y más de 5 grados bajo cero en Bahía Blanca y efectivamente ayer en Mar del Plata nevó, punto. Sí, nevó. Con lo cual, definitivamente, qué sé yo, nos engloba una especie de ola polar que nos traspoló a tener 18 provincias con alerta amarilla e imágenes postales como las que me manda mi amigo Agustín desde el conurbano, esto es casi Pilar, donde a esta hora hay escarcha, hielo, casi aguanieve a la vera de la ruta donde está transitando para empezar su jornada laboral. Pero ni en los mejores libros de Saramago un prólogo tan lindo sobre el clima. Así que emotivo, emocionante. quería felicitarte. Muchas gracias. Nosotros tres dijimos hace frío. Y con eso también estuvo. No nos da para más tampoco. Digamos. Bueno, no importa, pero es verdad. Ciertamente, gracias querido Agustín, lo ven en la pantalla en el canal 85 de Flow, donde nos siguen además, más allá de en YouTube, en Twitch, en las comunidades donde estamos. Naturalmente, además, en Pinamar, mucho frío, 5 de sensación térmica bajo cero, en la 102.7 nos siguen, o en la 97.9, obviamente en Now, donde ustedes ya están habituados a acompañarnos. Ahí están las imágenes, lo que dejó la jornada del jueves, pero también el atractivo inconmensurable que esto llevó a lo largo y ancho del país. En el interior de Catamarca muchísima nieve, en los valles Claro. Calchaquí, definitivamente en el norte, en las cumbres, en lo que es la provincia de Salta, también mucha nevada, y la Patagonia como denominador común, más Mendoza, que además tuvo el correlato de vientos importantes y por eso se suspendieron las clases, pero no solo en la zona del Valle de Uco, las que estaban afectadas ya el día miércoles, sino en toda la provincia. Fue una decisión del Ministerio de Educación que algunos cuestionaron porque se había tomado en la mañana del mismo día de ayer, por lo tanto trastocó la vida de muchas familias porque las escuelas finalmente no terminaron abriendo. Bueno, así que es el contexto en el que nosotros arrancamos, ¿no es cierto? Sí. El famoso frío. Sí. Que nos cobija. Fresco. De Portugal no vamos a hablar, pero pasamos, listo, ya estamos. ¿Ya está? Jugamos el lunes. Ah, bueno. Partido tremendo con España, que ganó muy bien, 3-0. Como decía Barsky, de menos a más. Bueno, España va de menos a más. ¿Está bien eso, Paula? Va de menos a más. Sí, porque el primer partido de España dejaba dudas, pero se ha ido recomponiendo realmente. Así que sí, ha ido de menos Y a tiene más. una dinámica además de toque. A mí me sigue juego quedando bonito. Portugal. ¿Qué cosa? Me sigue faltando. No, que sí, no está bien, pero despliega. estamos en cuartos de final. En No octavos. sé cuándo aparece. No sé. Te está provocando, Paulino. Yo no te quiero No, decir. Tiene tengo- razón iguales, tiene razón. No tengo idea de qué habla, pero, Pero bueno. ayer yo me acosté con un resultado que tenía que ver con una victoria de ¿Y Portugal. cómo? Que ¿Cómo había fue pasado. esa victoria de No Portugal? importa el cómo, si importa, no importa el cómo. Él se quedó hasta la victoria. Todo dejalo. el día, todo el bueno. día hablamos de los fines. Bueno, no. está bien. Hay que hacer tal cosa. Déficit cero a lo que dé lugar, pero no importa el cómo. ¿Está ¿Y quién padece? Alguien siempre padece. Y las consecuencias, y no importa, siempre hay daños colaterales. ¿Y qué vamos a hacer tal cosa? La política es así, la economía es así, todo el mundo es así. Hay El opciones mundial entre es dificultades. así. Claro. Claro. Cada Que- uno ve el dato como quiere. Sí, exacto, obvio. La matemática para qué está, para Claro. contar desde tu perspectiva lo bueno o lo malo según donde estés. Claro. Como dijo un periodista cuando entró al New York Times, le dijo, escríbame una nota sobre Dios. En serio, muy bien. ¿A favor o en contra? Claro. Mirá Es qué tal bien. cual. Muy bien. Manuales de antologías del... Sí.
Yo creo que fue un choreo, sí, porque la verdad que Bien. no vi que el croata haya tocado la pelota en el minuto final. No. La verdad, después lo de Ronaldo fue recontra finito, un gol a lo Ronaldo de viejas épocas. Realmente fue muy finito, pero también Forsyth en la lógica El fuera de lugar que tenemos. anularon, sí. Exactamente, muy finito, Sí. mucho más Fueron finito. 3 goles anulados en ese partido. Por eso, mucho más finito que el otro gol que le anulan a Croacia. que efectivamente estaba más en posición adelantada. Y después lo del final, ahí hay una polémica que va a ser la polémica del Mundial, es la polémica del Mundial hasta acá por el uso de la tecnología. Yo en ningún caso vi la perspectiva de que pudiera ser anulado, pero bueno, hay una frecuencia, como le llaman ahora, ¿no es cierto?, bien medido, que Sí, los sensores. los sensores se activan cuando la pelota pasa por arriba de la cabeza del croata, y con lo cual, si el croata toca la pelota, que es lo que no se ve de ninguna manera de forma nítida, efectivamente el jugador croata está en offside. Es una No habría habido tecnología- ninguna polémica si la peinaba con nitidez, no habría habido Claro. polémica, cero polémica. Pero Cero. como es tan fina, exacto, es una tecnología que se llama Connect Ball, alojada dentro de la pelota. Como Sí, lo vi, alojada lo vi. dentro de la pelota. Sí. Entonces esa tecnología determina que una frecuencia mayor, hubo una especie de con el Claro, es como un electrocardiograma, electrocardiograma, exacto. así venía lo lineal y en describen. algún momento se mueve. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, es eso. Claro. Por ahí fue que tenía el pelo largo y le rozó. Y le rozó. Y bueno, ya está, qué sé yo. Eso también está contemplado dentro de la tecnología, te ponen el pelo. El pelo largo. Sí, está el roce. Claro. Yo creo que está hasta el mal aliento en todos los casos. Viste que hay alguna full que decís, ¿por qué full? Bueno, pero tenés la polémica. Claro. Messi con el pisotón versus el pisotón del norteamericano. El norteamericano De fue Balogun, expulsado. sí. Messi ni siquiera amarilla. ¿Vos decís que si un jugador tiene halitosis, eso salta en la tecnología? No, lo que digo es que si un equipo tiene a Messi, o tiene a Ronaldo, tiene a Haaland, o tiene a Mbappé en un mundial que es el mundial del negocio, va a tener, me parece, una mirada más complaciente de la tecnología que si te tenés enfrente, qué sé yo, a Ghana. Bueno, o si tenés a pero Croacia tenía a Modric, por ejemplo, Luka que se Modric estaba despidiendo fue con muy 41 crítico, años. Fue muy crítico también ¿sí? del tema del arbitraje. Sí, Se dijo, reenojó. no quiero decir nada malo, pero la realidad es que sí Pero voy a nos decir vimos algo malo. afectados. O Sí. sea, claro, dice, quizás esas intervenciones del VAR son para unos equipos de una manera mucho más notoria que para otros. Y lógico, pero de todas maneras Modric, un gentleman, el tipo se despide Sí, sí. de los jugadores portugueses y les desea suerte, Bernardo Silva, etcétera, que lo van a Claro. cobijar. Es un tipo recontra querido en el mundo del fútbol. No sabes Sí. lo que fue ayer, Juli. Era la despedida de un tipo, un gentleman, un Ah. jugador ¿Hasta qué notable. hora viste el partido? No como hasta que hora vi, hasta el minuto final. Claro, por supuesto. eso, ¿hasta qué hora duró? Y duró hasta las 22:30 más o menos. Ay, ¿no? qué Cuando empezó a las ganas, 20. Paulino. Después te levantás Claro. muy temprano. ¿Cómo que gana? 22:30. No, yo no, pero me y a quedo las, dormida. y a las Pero la 0-0 selección empezó que- otro partido. No, claro. ¿Cómo? Y a las 0-0 arrancó otro No, yo partido. me muero. Vanessa, ¿cómo terminó? Suiza, Argelia. Claro. 2-0 victoria para Suiza. Bueno, Sí, imagínate el atractivo comercial. Suiza-Argelia. Yo ni me enteré que jugaban. Claro. ¿Cuál es? Y casi nulo. Suiza-Argelia. Deben 3 jugadores de Argelia. No, yo no conozco ninguno. 2 de Suiza. Los suizos son para hacer relojes. Chocolate. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? No sé. Chocolate. Sí, Todo bien. por Chocolate. Van a tener banca privada Sí. muy buena. Claro, van a tener las bancas privadas. No tienen delitos en general. En general no. Bueno. Claro. No En que todo se caso, vean. los delitos pueden ser un poquito, más refinados, Más refinados, guantes sí. blancos. No vas a ver un bolso, literal, no. Esa No, cosa eso no no pasa existe. más. El efectivo no camina. No, perdón, más allá de la humorada, en serio. Creo que fue el primer quiebre para con la tecnología en la Copa del Mundo importante, el mundo del fútbol. Sí. Porque todos sintieron, más o menos, que allí hubo alguna irregularidad o que hubo algún beneficio. Y me da pena porque en definitiva Portugal jugó el primer tiempo mejor, el segundo peor, despertó Croacia. Y Yo la no sé verdad si es que- fue el primer tiempo mejor Portugal. Bueno, vos la tenés contra Portugal, está bien, dale para No, adelante. no. Mirá que yo la avisé, mirá que viene Paulino. Sí. Yo espero Sí, mucho. todo ahora. Es que O sea, yo yo creo que concedo, esperaba digamos, trato mucho de de ser Portugal. objetivo, viene. No, júntese. Sí. Y bueno. Sí, mirá Portugal, que yo este- esperaba mucho más. En el ping-pong, Uruguay, Portugal le gana 9-6 a Croacia. En el ping-pong de TIC. No. En el ping-pong de TIC lo vi yo con mis propios ojos. Bueno, pero no. Bueno, pero TIC eso- también se equivoca. Muchachos de torneos y competencias, sepan No. disculpar. Tiene razón, Paula no comparte, dice que No, bueno, efectivamente. yo creo que el primer tiempo fue mejor Portugal perdón, mejor Croacia que Casi que- te que salió Portugal. Casi. Casi. Fallido. Bueno, está bien. No importa, hoy juega Argentina, eso nos unifica a todos. Para las 3 hay que mirar, yo estoy mirando Australia-Egipto, ¿hay que mirar a las 3 de la tarde? Y bueno, es el rival de Va Argentina. a ser el rival de Argentina. Ah, bueno, está bien. Bueno, voy a tratar de mirar. La En cualquiera de los tecnología- casos, por eso decimos que hay un camino muy pavimentado,
Hasta los cuartos, hasta la semi al menos. O los cuartos, mejor dicho, perdón. Hay los obra cuartos. pública, decís vos ahí. Los cuartos. Ahí hay obra pública eficaz, eficiente, Claro. a la vieja usanza, la que construía autopistas, autovías, el Cristo Redentor, ¿no? El Hernandarias, el Zárate Brazo Largo, Bien. esas cosas que nos identificaron, me explico, porque sí te toca Cabo Verde, que está peldaños abajo varios, los africanos hasta acá ninguno pudo salvo Marruecos, que es una selección que ya fue semifinalista y que es organizadora de la próxima Copa del Mundo, y después te toca Australia o Egipto, y después viene, sí, eventualmente en perspectiva, una selección robusta que es Colombia, pero no deja de ser de la región y a la que Argentina efectivamente ya ganó, aunque está en buena dimensión. Y después vendría Brasil en la semi. Esa sí es y después difícil. tenés que jugar un partido que es contra el esa sí. europeo, digamos, ¿está bien? Pero también pero son los de la región, no es menor, por supuesto, Brasil. Tampoco es la mejor versión de Brasil, convengamos. No es el Francia que hoy está. Que después Francia le puedes ganar a Francia. De hecho, le ganaste ya Sí, en la sí, Copa sí, le ganaste. del Sí. 2022. Pero bueno, esto es fútbol. También es cierto, la pelota tiene que entrar, los equipos se abroquelan, tratan de salir de contraataque. Lo decía bien Scaloni, son bastante veloces. Juegan por poco, es decir, toda la motivación es enfrentar a Messi y a la Argentina. La Argentina tiene la obligación, vas con la obligación de ganar porque estás un punto, digamos, un peldaño por arriba. Eso te hace a veces, en fin... te hace por ahí ser más ansioso de lo que corresponde. Tenés una presión extra. Claro. Tienes esa responsabilidad Tienes también, esa claro. responsabilidad. Sí. Bueno, pero si es que es viernes, de todas maneras pasan cosas en la Argentina. Sí, ¿no? señor. A todo esto, de hecho. El día que no pase, escuchaba- preocupémonos. Claro, sí, el día que nos pasemos más a Suiza, tendremos nuestras cosas lindas, tendremos la nieve, los chocolates, la estabilidad, los bancos activos, prestando mucho. La Sin los sociedad- relojes, sin los relojes. Bueno, No y esa creo que precisión no lleguemos a sé si la tanto. vamos a lograr, No tenés creo. razón. No. Eso, la verdad que tenés razón. Bueno, pero pasan cosas, decía, hablando en serio. Y en principio, ¿estás bien, Juanjito? Estoy perfecto. Lo que pasa es que no quiero participar de peleas, pues ya tengo padres separados. Imagínate que esta situación a mí me pone muy mal. No, está bien. Así que prefiero... Aparte hoy es tu día. Igual no Hoy- es una pelea, claro. es una concordia deportiva. Hoy es mi día, no me saludaste. ¿Por qué es tu Muy día? cansado, es el día del locutor, aparte saludar a todos. Perdón, Día de los Locutores, a sí, todos. señor. Fallaste en dos ocasiones con Juanjo. Sí, estás tremendo. El día del cumple y Mirá. hoy. Bueno, de todas maneras levanté la mano en el cumple Sí. porque si no acá pasaba sin pena ni gloria. No, el tipo. es verdad. No había es verdad, torta, es no había verdad. nada. La historia de mi vida. Por eso, entonces tampoco es que no me crucifiquen tan rápido. Me debe la picada igual. Bueno, pero está. Escuché una cosa. Feliz día al locutor. Muchas gracias. Del locutor a todos y cada uno A de todos. los que ejercen con tanta bonomía esa noble profesión. A mi que mujer nos también, que es instruye a locutora. todos. también. Melisa Pérez también. Meli, un beso. Sí, un beso grande. Claro, a la petiza, La como la petiza, conocemos como digo yo. habitualmente. Que en realidad es la mamá de Bruno. La mamá de Bruno, efectivamente. Ni siquiera es. Todo es alrededor de Bruno. Melissa, ni siquiera es locutora, ni siquiera es la mujer de Juanjo. Nada. Es la mamá de Bruno. Sí, señor. Así se define. Así estamos. Bueno, les cuento un poquito por dónde estamos. Y feliz día, de verdad, los locutores, es cierto. 8 y 10 en todo el país. Una temperatura que está a esta hora en 2 grados bajo cero en la ciudad de La Plata, en Morón 2 grados 2, aquí en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica es prácticamente 0,01. Para los que están por salir y se tienen que abrigar y dicen hace frío, sí, mucho. Bueno, en principio está aumentando el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz en el conflicto en Medio Oriente. Este es un dato, yo diría, no menor. Aunque en cualquiera de los casos Irán se está preparando para el multitudinario funeral de Ali Khamenei, que finalmente se va a llevar adelante, donde millones de iraníes se alistan para participar. En el transcurso del próximo fin de semana, fue el líder durante 36 años, es a quien mata la intervención norteamericana con Israel, a él y a su familia, como ustedes recuerdan. Ha comenzado a desplegarse ya con la aparición de controles policiales, puntos de venta, afiches, vehículos militares en Teherán. Durante la madrugada del día de hoy, la ceremonia que había sido pospuesta se va a extender por 5 ciudades de Irán y la magnitud de la organización y el despliegue del funeral buscan transmitir un mensaje de resistencia al resto del mundo. Recuerden que es un régimen teocrático y a quien matan es al líder que gobernó durante 36 años y por eso Ali Khamenei logra impulsar inclusive a su propio hijo como su sucesor.
que es quien gobierna hoy, que dicen que además tiene posiciones un poco más radicalizadas. Por eso en el gobierno de Irán dicen que hay como 2 o 3 segmentos, estamentos de diversa índole en términos de cómo se plantan frente al conflicto con los Estados Unidos. En cualquiera de los casos, los negociadores de Estados Unidos e Irán lograron algunos avances positivos durante una nueva ronda de conversaciones indirectas en Doha. Las autoridades de Qatar, incluso uno de los países que median el conflicto, informaron sobre estos progresos. Las partes acordaron reanudar las conversaciones después del funeral. Ya quedó todo pospuesto para después del funeral del ex líder supremo iraní, Ali Khamenei. Bueno, más allá de eso, China introduce 12 nuevas profesiones para impulsar la economía emergente. Por ejemplo, entre las que se encuentran ingenieros especializados en gemelos digitales, técnicos en robótica con inteligencia incorporada y analistas de datos deportivos. O sea, vamos a tener analistas de datos deportivos. Pauli. Eso es un mundial tecnológico el que vamos a vivir el próximo, en 6 países además, en 2 continentes. ¿Cómo en 6 países? Y Marruecos está- dijiste. Marruecos, Estados Unidos, Portugal, España, Argentina, Uruguay, Paraguay. Es España, Marruecos, No, pero Portugal es también. imposible. está ¿Cómo estás en un involucrado. partido en Argentina y de golpe tienes que ir a Y Marruecos? es más, y creo que va a contemplar 60 equipos, ni siquiera 48. Se quiere hacer una fase completa acá y de ahí es sí un- se es un- porque querían hacer un solo partido acá. Pero van a intentar hacer una fase Entonces en este lado. en el otro vamos al Marte con Starlink Claro. y En otro hay que ir. SpaceX. Sí, es verdad. Claro. Esas Bueno. naves espaciales Sí, que eso que me podrán contaste el estar- otro Al final, te das cuenta, tenía final, razón el todo Carlos. tiene que ver Carlos, con todo. ahí. Carlos I de Anillaco tenía razón en todo. Hubiera cumplido 96 años, Mirá. te das cuenta. Bueno, además de estas incorporaciones se van a añadir nuevas especialidades, entre las cuales existen, por ejemplo, operadores logísticos de baja altitud, desarrolladores de agentes de inteligencia artificial, inspectores de vehículos de nueva energía, que no es lo mismo que los vehículos de vieja energía, y diseñadores de reformas adaptadas a personas mayores. En la idea de que la longevidad va a hacer que la movilidad sea un problema, entonces vas a tener que adaptar mucha infraestructura para el desenvolvimiento de esas mismas personas. Con lo cual hay un esfuerzo de China por ajustar su fuerza laboral a una transformación económica que está caracterizada por estas industrias emergentes, la amplia aplicación de tecnologías digitales y la creciente relevancia naturalmente del sector servicios. Con lo cual es interesante, pero es un cambio que se está dando en China, yo diría muy relevante. Bueno, la bolsa de Japón cerró una semana muy volátil con algunas bajas en el Nikkei, Sí. y en un ratito actualizamos el resto de la agenda. Los líderes de la OTAN, mientras tanto, se van a reunir en Ankara para abordar las tensiones con los Estados Unidos, será la semana próxima, en un encuentro que busca reafirmar el compromiso de los miembros con la defensa del continente, insisto, líderes de la OTAN. Trump consideró ridícula la actual relación de Estados Unidos a la OTAN, la calificó de ridícula, describiéndola como unilateral. Estas declaraciones se producen a menos de una semana de la cumbre justamente de la Alianza Transatlántica prevista en Ankara, como les contaba. Bueno, y después Anthropic busca reforzar restricciones en el acceso a su modelo de Claude, básicamente desde China. Está implementando medidas para prevenir ese acceso no autorizado a su modelo de inteligencia artificial Claude desde China. Es interesante, pero ahí están pasando también cosas que en algún momento nos vamos a tener que detener. Díaz-Canel, mientras tanto, el presidente de Cuba, sobre un posible conflicto con Estados Unidos, dijo: no le tenemos miedo a la guerra. ¡Wow! Díaz-Canel, en un país que está atravesado por todas las condiciones que ustedes ya conocen. Pero se ha complicado un poco, dicen, la relación con Estados Unidos en los últimos meses, o en las últimas semanas en realidad. La apertura que impulsa el régimen no está en línea con lo que Estados Unidos preveía, y Estados Unidos parece que sacó un poco también el pie del acelerador de la intervención en Cuba. También ha abocado a otras cuestiones, entre otras la organización de la Copa del Mundo, pero además a resolver el conflicto en Oriente Medio, que no puede, que no está pudiendo salir, digamos. Bueno, después en El Salvador hay preocupación por la salud de abogada salvadoreña Ruth López, tras un año de prisión. Es alguien que explicó y expresó muchas críticas al gobierno de Nayib Bukele. Es una de las presas políticas, tiene 48 años, era jefa del área anticorrupción y justicia de la organización Cristosal. Fue detenida después de haber denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción por parte del gobierno. Desde el arresto ha permanecido incomunicado, lo que ha generado mayor inquietud sobre su situación. Insisto, miren, imaginen, alguien que cuestiona desde un organismo importante, que batalla contra la corrupción, supuestas violaciones a los derechos humanos, termina siendo encarcelada y puesta en prisión de manera incomunicada durante más de un año. Esto pasa en El Salvador hoy.
Tendrá un montón de virtudes, bondades, ha terminado con las maras, la calidad institucional es muy mala. Por decreto eligió integrantes de la Corte. Tiene más del 80% de los diputados del Parlamento salvadoreño. Y gobierna a gusto y piacere. Entre otras cosas pasan estas. Porque el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero además, en general, es más propicio para los marcos autoritarios, que les voy a contar. Bueno, la Fiscalía de Alemania, mientras tanto, señala a Ucrania por sabotaje del gasoducto Nord Stream. La Fiscalía acusó a las autoridades ucranianas de haber ordenado el sabotaje que conecta a Rusia con Europa en un incidente que ocurrió poco después de la invasión rusa de Ucrania en septiembre del 2022, cuando los ductos fueron dañados por explosivos, ustedes recordarán, y demás. Eso dice la Fiscalía Alemana, que en realidad lo hicieron los ucranianos para hacer que Europa intervenga en el conflicto, porque como les tocaba, por recibir menos gas, estén más atentos y presten mayor contención a un país que había sido invadido por Rusia, que quería anexar parte del territorio ucraniano, si no todo, pero al menos la región del Donbass y demás, con la que se sentía mucho más afín, donde se habla el idioma ruso y donde eran parte, además, de lo que era la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, así las cosas, más allá de estos temas, está el tema Venezuela, donde efectivamente tenemos una situación bien compleja, con más de 2.200 muertos, que crecen día tras día, con situaciones dramáticas. Es prácticamente casi un país en guerra, donde tenemos muchos refugiados, muchos que intentan aislarse, otros que intentan intentan comer, hay muchos refugios, duermen en espacios públicos. La situación es muy dramática, familiares por completo siguen buscando a sus seres queridos, las pérdidas son cuantiosas. En términos de reconstrucción ya quedó corta aquella cifra de la ONU respecto a 6.700 millones de dólares, se habla de 10.000 o 15.000. Yo creo que es infinito en términos de la infraestructura que había además en Venezuela. Hay que reconstruir, más que apuntalar muchos edificios, hay que construirlos a cero, hay que demoler y después volver a empezar. Todo eso va a ser dramático en La Guaira, primero y fundamentalmente, y después en regiones por completas de Caracas. Más el aeropuerto internacional, que ha tenido daños muy relevantes, y por supuesto todas las pérdidas de vidas humanas, todo lo que eso trastoca en la vida de las personas. Y los heridos, más de 5.000 que siguen siendo atendidos por estas horas. Bueno, así es un poco el escenario internacional que nos cobija. Hay nuevas embestidas en Kiev, mientras tanto, ataques rusos que han terminado con varias víctimas fatales que en un ratito también les vamos a contar. Pero después, ¿qué tenemos en lo doméstico? ¿Qué tenemos en la arena de lo nuestro, más allá del Mundial y la perspectiva de Argentina que juega a las 7 de la tarde? Que juega además con Medina, parece, ¿no? Más que Tagliafico. Por lo menos todavía es duda, pero la mayoría dice, me parece que va por Medina. Bueno, Marian, por ejemplo, dice que va más con Tagliafico. Sí, lo escuché. Sí. Es cierto. Es que el tema también es, si no es ahora, ¿cuándo lo recuperas, no? ¿Cuándo le das la posibilidad de que tenga un partido entero? Que es la misma duda que se plantea incluso con Julián. Tagliafico es el habitual titular. Lo que pasa es que Medina lo viene haciendo bien, pero bueno. Sí, veremos. Sí, es porque también... y después hay que ver si juega Lautaro. Exacto, ese tema de Lautaro y de Julián. Yo creo que con Tagliafico escuché ayer un dato interesante y es que en la temporada es muy raro encontrar partidos que haya completado los 90 minutos, ¿sabes? Sí, claro, es cierto. No tiene tampoco mucho rodaje, es verdad. Bueno, hay un alto precio del gas en invierno que le pone un freno extra a la industria, cuenta la Nación esta mañana en tapa. El GNL importado es más caro y varias fábricas están evaluando reducir actividad. De hecho, ayer hubo en provincias por completa donde la industria no pudo trabajar, no tenía suministro, los que tienen contrato interrumpible. Por ejemplo, la provincia de Salta. O, por ejemplo, en La Plata hubo afectación a una inmensidad de fábricas, no solo 3 o 4. No es que no solo falta el GNC en algunos lugares, sino también el gas en muchas industrias, y eso ha sido realmente relevante, y además ahora se cortó también al que tenía contrato ininterrumpible. A diferencia de en otras oportunidades, porque había que reducir un fluido. La Argentina consume aproximadamente 160 millones de metros cúbicos diarios, y la demanda ayer fueron más de 180 millones. Claro. Entonces ese cuello de botella, para que no impacten los hogares, también de que independientemente que puedas tener menos presión en la hornalla, qué sé yo, que no sé cuánto hay de mito y cuánto de realidad tampoco, pero lo cierto es que efectivamente vos tenés que garantizarlo con restricciones a algunos sectores. Esos que lo pagan los platos rotos son la industria. El crudo invierno, de todas maneras, que estamos atravesando, no sería el denominador común de este invierno, que sería un poco más benigno, más cálido, y por eso se habla del Niño como perspectiva para los próximos meses. Bueno, no lo sé. En cualquiera de los casos fue un denominador común de la información, ¿no? Y vamos a hablar de eso en un ratito, y por qué la Argentina, que ha multiplicado la producción de gas, aún no puede proveer así a su propia industria en los picos de demanda, mientras que está exportando gas
proveyendo gas al resto del mundo. Claro, pero ahí falta infraestructura. Vos tenés el Exactamente. gasoducto que te manda gas a Brasil, pero no tenés una red troncal que distribuya en los domicilios gas natural. Entonces muchos viven de garrafa y todo eso es lo que está fallando. La distribución. Sí, y lo que viene de garrafa hoy no tienen la escasez porque en la verdad la garrafa la compras aparte, pero el fluido que va, me decían, vos no podés poner un caño al lado del otro. No, es, no muy, podés. es muy oneroso, demasiado costoso Sí. para 30 días. Lo explicaba Daniel Montamata ayer con quien les habla, un rato lo escuchamos si quieren. Pero efectivamente lo podrías hacer con GNL, que de hecho lo haces con los buques que vienen y amarran en Escobar. Claro, vos eso lo comprás, lo importás. Claro, o lo podrías producir y almacenar y luego liberarlo en la etapa. No, pero el gas no se puede almacenar. ¿Él te dijo eso? Sí, dijo eso. ¿Que se puede almacenar? Sí, claro. Montamat dijo, te lo voy a hacer escuchar un ratito. Dale. A mí me sorprendió, yo lo pregunté 3 veces. Porque yo tengo entendido que si no lo licuás, el gas no se almacena. Por eso. No, perdón, es el gas licuado. Ah, ok. Estamos hablando, porque la importación también es de gas licuado. Exacto. Con lo cual sería Si no reemplazar está licuado esa. no lo puedes almacenar. gas por eso licuado lo de tapás petróleo. pozos en invierno cuando no hay claro, demanda. Correcto, gas licuado de petróleo. Sí, Pero yo sí, tampoco sí, tenía perspectiva de que eso podía ocurrir y sí, me dice que sí, por muchos meses. Bien. Bueno, en fin, lo cierto es que ahora, más allá de todo este tema, también se conoció un fallo de la Corte ayer, que lo refleja en primera plana el diario Clarín esta mañana, que dice que la Corte confirmó el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, son más de 660 mil millones de pesos, una medida que también aplica a Lázaro Báez y al resto de los imputados en la causa Pialidad, con lo cual ya no hay instancias de apelación, van a tener que decomisar los bienes. No solo Cristina va a tener que seguir presa, por ahora con prisión domiciliaria, no se la han revocado con tobillera electrónica, más allá de las advertencias en San José 1111, sino que además ahora le van a tener que ir a decomisar los bienes, que era toda la pulsión que hubo en el transcurso del último año largo y medio en la Argentina. Bueno, más allá de eso, efectivamente hay otros temas relevantes, como por caso todo lo que está pasando en la discusión política, donde Santilli pidió 15 días a la Casa Rosada para discutir la reforma electoral y ahora el gobierno está ofreciendo listas colectoras a los aliados. Esto es muy curioso porque vamos a hacer otro engendro al engendro. La PASO, si bien el gobierno dice es un engendro, de hecho fue algo que se hizo en 2009 después de la derrota electoral por parte de Néstor Kirchner y rigió a partir del 2011 en adelante, fue para resolver la interna del oficialismo de aquel momento. La derogación de la PASO va a ser un engendro porque va a poder incluir la idea de colectoras. Es decir, de que vos tengas un candidato a presidente, entonces con un gobernador aliado, Milei sería candidato a presidente, pero ese gobernador tendría su propia lista de diputados nacionales, mientras la Libertad Avanza tendría otra lista. Entonces habría Libertad Avanza 1 y Libertad Avanza 2. Y los votos se sumarían, de manera tal de que después podrían, esos votos sumados, poner más bancas de diputados en el Congreso. Con senadores es todo mucho más compleja esa arquitectura, esa ingeniería, porque hay 3, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Pero no deja de ser un engendro, porque es justamente algo que también sería fruto de una negociación para hacer la ley posible, pero ya no es el apetito genuino de reducir la idea de transparentar el proceso electoral. En una ley que tiene aspectos muy saludables, por ejemplo, una reforma política que incluye que los partidos políticos, para tener personería a nivel nacional, tengan que tener 10 distritos y no 5, como actualmente ocurre, o tengan que tener un flujo de afiliados mayor al que tienen hoy, o para, digamos, garantizarse la continuidad, tengan que sacar una determinada cantidad de votos durante 2 elecciones, de lo contrario va a caducar esa personería jurídica. Pero bueno, esto es lo que yo ayer anticipaba, antes de ayer contábamos, la idea de poder tener colectoras, que blanquean tapa el diario La Nación esta mañana, es lo que además habría aportado Cornejo como instrumento de negociación para hacer más amigable al radicalismo la idea de poder aprobarlo. Yo la información que tengo es que hay consenso para suspender al menos las PASO para el 2027. Luego desconozco si para eliminarlo o no. En el medio están buscando que pueda existir la idea de colectoras para que los gobernadores tengan algún elemento adicional para presionar a sus propios senadores, que per se en ningún caso tienen incentivos a derogar la PASO. Porque tal vez ese sea el instrumento que les permita a la oposición ordenarse. En el medio aparece Kicillof en el intento de construir su candidatura, con muchos problemas. Hizo una foto muy grande ayer en San Vicente, con muchos intendentes. Después hizo un paso por Ituzaingó, dio definiciones políticas fuertes, dijo no podemos ser aliados solo de Estados Unidos e Israel, de manera contestataria a la política exterior del presidente Milei. Pero la verdad es que tiene mucha resistencia, y la verdad es que la que objeta la candidatura de Kicillof no solo es Cristina Fernández de Kirchner, sino un sector importante del peronismo y los primos interpares, el resto de los gobernadores, que también tienen
pretensiones, en muchos de los casos, de ser candidato. Yo no sé si Gerardo Zamora no piensa en una candidatura al gobernador el ex gobernador de Santiago del Estero, hoy senador, a presidente en ese contexto. No, desconozco si Máximo Kirchner tiene un proyecto presidencial, pero efectivamente hay en el peronismo una discusión sobre el liderazgo y Kicillof no es el que sintetiza las distintas facciones, sino el que interpreta uno de las facciones dentro del peronismo. Bueno, mientras tanto, hoy se conoció en el boletín oficial la derogación del Ministerio del Interior, se cerró, con lo cual quedan 8 ministerios en la Argentina, de los cuales, de los 8, 6 son comandados por dirigentes del PRO. Es interesante, porque mientras Macri tensa, objeta, cuestiona, busca diferenciarse, 6 figuras de las más encumbradas del gobierno, de los 8 ministros, son del PRO, provienen del PRO. Tienen identidad del PRO. Por supuesto, Santilli, la última gran incorporación, que además sigue siendo afiliado al PRO, que todavía no se afilió a La Libertad Avanza, como sí lo hizo Patricia Bullrich, que fue más genuina, digamos. ¿Está bien? Bueno, y después en un ratito vamos a hablar del contexto judicial, porque ayer hubo novedades en la causa por la muerte de Diego Maradona, porque la semana próxima está la indagatoria Esper el próximo martes, porque todavía no tiene fecha la nueva indagatoria o la indagatoria a Francisco Adorni, que fue pospuesta por parte del juez Rafecas, más allá del pedido que había hecho el fiscal Marijuán, y porque hay novedades en la causa también de Manuel Adorni, que en un ratito les voy a contar, adicionales a las que ya hemos tenido, y que lo ponen en una situación cada vez más gravosa a medida que el tiempo pasa. Un Adorni que, además de renunciar a YPF, dejar la jefatura de gabinete de ministros, nadie sabe si va a tener algún conchavo, entre comillas, del gobierno nacional en algún consulado, o si va a tener que afrontar todo desde el llano, lo cual sería mucho más gravoso para él, aparentemente, según lo que dicen los operadores judiciales y lo que todo el mundo observa en torno a una causa que tiene mucho volumen, que tiene mucha evidencia, mucha prueba, y como siempre decimos, con hecho y prueba, lo único que queda es la condena. 8:29 ya en la mañana.